En esta mañana sobre un tema de los consejos de un padre a un hijo amado. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Los consejos de un padre a un hijo amado. Aquí entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Como ustedes pueden ver en el versículo 2, Pablo se refiere a Timoteo como amado hijo. Era su hijo espiritual. Timoteo creció en un hogar santo. Su abuela se llamaba Loida. Su mamá se llamaba Eunice. Y luego Pablo va a escribir al final de la carta: porque tú desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Una abuela dedicada a enseñar a su nieto el camino del Señor. Una madre dedicada a fortalecer el camino de su hijo en la senda del Señor. Un hogar cristiano. No sabemos acerca del papá de Timoteo. La sospecha es que para el tiempo que el evangelio llegó a ese hogar, el papá había muerto. Y Pablo vio ese vacío. Y entonces él quiso ser el padre espiritual, el guía espiritual para Timoteo. Porque siempre es muy importante tener una imagen paterna en el hogar. Y Pablo quiso cubrir ese lugar y se dirige a él como hijo y lo presenta a él como hijo. Y aquí tiene un ingrediente importante. Él dice: amado hijo. A los corintios les escribió hablando de mi amado hijo Timoteo. Y ahora este padre le va a dar consejos a su hijo. Y nosotros, hermanos, necesitamos en esta mañana recibir esos mismos consejos para nuestra vida. El primero de ellos lo encontramos aquí en este capítulo 1 y en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primer consejo importante e impactante de este padre espiritual a su hijo amado es que ocúpate de tu alma. Dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vivimos en un mundo agitado. Vivimos en un mundo donde todo se hace a las disparadas, a las corridas. No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para meditar. Vivimos la vida siempre en modo acelerado. No tenemos una pausa, no tenemos tiempo de detenernos para buscar a Dios, para pensar en Dios, para estar en comunión con Dios. Entonces aquí hay un padre que levanta la voz y le dice a su hijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El mucho estudio, el mucho trabajo, las muchas amistades te van a distraer y van a enfriar el fuego espiritual. La temperatura espiritual va a bajar, va a llegar a grados de tibieza, grados de frialdad y quizás de congelamiento. Muchos cristianos, aún de los que han pasado y son parte de nuestra congregación, han llegado al estado de congelamiento, estado de frialdad o de tibieza. Entonces nosotros tenemos que hablarle con los consejos de un padre y decirle: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No esperes todo de la congregación, no esperes todo del predicador. Hay una parte, una responsabilidad que te cabe. Tienes que avivar tú el fuego del don de Dios que está en ti. El día que creíste en Jesús como el Salvador, Dios encendió esa llama santa. Ahora ocúpate de mantenerla viva. No vivas con un alma oscura. Ilumina tu alma, aviva el fuego. Que tu alma tenga buena temperatura espiritual, que tu alma tenga buena luminosidad del Señor. Aviva el fuego. Y entonces dice: ¿y para qué? Porque la vida nos pone en aprietos.
La vida nos pone en dificultades. La vida nos pone a veces en callejones sin salida. Y entonces cuando tú tienes el fuego de Dios, dice, vas a recordar, dice el versículo 7, que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. En otras palabras, vas a recordar que Dios te ha dado un carácter definido, un carácter de firmeza. Y como se dice en el campo, cuando aparezcan los días malos, al mal tiempo buena cara. Eso no es de la Biblia, eso dicen en el campo. Y entonces cuando aparezcan los problemas en su vida, entonces usted va a ponerle a la adversidad buena cara. Todavía me duele, pero voy a mantener mi sonrisa. Todavía me duele esta situación, pero tengo ganas de vivir, de seguir adelante. ¿Cómo puede ser posible eso en nosotros si hay buen fuego en nuestra alma? Vivimos en un mundo donde se ocupa de la estética. Hace 2 domingos, bueno, en realidad ya conocía a esa persona, una chica de cerca de 40 años, y me acerqué a preguntarle si había nacido en Bolivia o en la Argentina. Me dijo, soy Camba, nació en Santa Cruz. Y comenzamos ahí a hablar. Y siempre nos saludábamos y todo eso, pero me detuve para hablar con ella. Y le pregunté a qué se dedicaba, si estaba en la costura o qué. Y me dijo, no, estoy en el mundo de la cosmetología. Y ahí me puse a hablar de cosmética yo también. Porque vivimos en un mundo que se preocupa en la cosmética, en el maquillaje, en las apariencias, en lo externo. Ya los hombres ahora, si les parecen unas canas como las mías, dicen, ya no me gusta, y van y se dan ahí. Aquí dicen en la Argentina se dan la viaba. Van y se pintan ahí y andan y todo eso. Y hay algunos que parecen loros paraguayos, ¿no? Tienen azul, naranja, verde, se pintan de todos los colores. Y las mujeres también se dedican, y sus cremitas y todo eso, y una para quitarse el maquillaje y la otra para ponerse el maquillaje y la base y el rubor y todo eso. Vivimos en un mundo donde pasa usted por un lugar y está la gran vidriera y ahí están los muchachos con sus pesas y todo y mirándose en el espejo y hacen 2 movimientos de pesa y ya se miran así, ¿no? Y todo eso. Y se traban, dicen, no sé qué hacen así. Y porque vivimos en un mundo donde se ocupan de lo externo. Y Pablo dice, tú eres mi hijo, ocúpate del alma, viva el fuego del don de Dios que está en ti. Ocúpate de tu alma, de la salud espiritual, de la salud interior, porque la vida abundante que tienes adentro tuyo es lo que va a sostener toda esta cáscara, que es el cuerpo. Y entonces cuando vengan los problemas, no vas a andar ahí exhibiendo una bandera blanca de rendición, nunca lo harás, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces? Y posiblemente muchos de ustedes ya lo han hecho, y vienen los hijos o los nietos y con lágrimas y usted le abraza y dice, venga mijito, es que la vida es así, y uno tiene que prepararlos para la vida, para lo que va a venir. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no lo descuide, hermano. ¿Cómo tengo el fuego yo avivado? ¿Cómo tengo yo ese fuego en un buen estado? Leyendo la Biblia, orando al Señor, viniendo a la casa de Dios, hablando con los hermanos, cosas espirituales, cosas del camino del Señor, de esas cosas que nos marcan, como les comenté al comienzo, después de 45 años, mire cómo tengo todos esos recuerdos tan vívidos y tan frescos en mi memoria, porque esas cosas marcaron mi vida para el resto del camino. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Consejos de un padre para un hijo amado. El capítulo 2 también tiene unos consejos. Observen. Capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 1. Le dice, tú pues, hijo mío, ya casi con acento boliviano le habló, le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo aquí, esfuérzate en la gracia.
Esa palabra a nosotros nos trae recuerdos cuando Dios habló con Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y luego le vuelve a hablar y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes. Y ahora esa misma clase de consejo viene para nosotros, para los que formamos parte de la iglesia. Dios dice, esfuérzate en la gracia. Amén. Y ahora dice, tienes que buscar personas y tienes que enseñar a hombres idóneos. Entonces, en la vida cristiana tengo que aprender, tengo que crecer al punto de ser maestro. Pablo tuvo una queja con los corintios y les dijo, muchos de ustedes deberían haber sido ya maestros. El escritor a los hebreos habla de eso también, de que había muchos hermanos que tenían que ser maestros, pero sin embargo eran principiantes, eran aprendices. Y hermanos, la vida cristiana tiene etapas y hay una que se llama superación. Tengo que ir creciendo, tengo que ir avanzando. Por eso el mensaje a una de las iglesias en Apocalipsis es que tus obras postreras deben ser mejor que la primera. En los primeros tiempos no sabíamos cómo hacer las cosas, pero luego fui aprendiendo, fui creciendo, fui avanzando en mi vida espiritual y ahora lo que estoy haciendo, las cosas para Dios son mejores que como lo hacía antes. ¿Por qué razón? Porque aprendí y ahora tengo que ser maestro, tengo que enseñar a otros. Eso habla de una superación en la vida espiritual, de un crecimiento. Y ahora usted tiene que preguntarse en esta mañana, ¿estoy creciendo? ¿Estoy aprendiendo? ¿Me están enseñando? A veces la gente escucha hablar a un jovencito y dice, qué maleducado ese, ¿no? Y alguien por ahí le corrige, no es maleducado, fue mal aprendido. Le enseñaron bien, pero no quiso aprender. Y si usted hoy no está creciendo en su vida espiritual, no creo que sea porque no le están enseñando bien en la iglesia. No somos perfectos, pero tenemos una Biblia abierta. No somos perfectos, pero Dios sigue hablando. No somos perfectos, pero Dios tiene interés en nuestra alma, en nuestra salud espiritual. Pero Dios pide algo de nosotros. Dice, esfuérzate en la gracia. Nosotros tenemos que poner un poco de sudor, un poco de sacrificio, un poco de esfuerzo por aprender. Y ahora crecí, y ahora voy a poder enseñar a otros. No lo sé todo, pero lo que sé lo comparto, porque hay otros que vienen atrás y hay otros que vienen mirando nuestro ejemplo. Si yo soy un cristiano aburrido, deprimido, no estoy motivado, no canto, no ofrendo, los otros que vendrán después de mí van a pensar que ese es el estilo de vida y me van a imitar y resulto ser un mal ejemplo cuando debería haber sido un maestro, alguien que le enseñe bien el camino al otro. Consejos de un padre para un hijo amado. Y ahora él le va a decir, mira que en la vida no es todo fácil. Nosotros nacimos en la pobreza. Después de algunos años, de muy pocos años, casi 3 años, tuve un buen trabajo cuando tenía mis 20 años. Y ese trabajo me dio buenos ingresos por 16 años. Pude vivir y de tal modo, aunque nunca aprendí a manejar, tuve mi primer auto y llegué a tener 7 autos en mi vida. Y aún hasta el último nunca aprendí a manejar. Y si subo al auto de la calecita, tampoco creo que lo pueda conducir. No sé manejar. Pero, hermanos, en la vida económica Dios también me fue enseñando. En la vida de comerciante Dios me fue enseñando. Yo fui aprendiendo de los maestros. El hombre, hermanos, que era un tío de mi esposa, que nos llevó a la inmobiliaria a negociar. Ese hombre, ¿sabe qué le decía a la inmobiliaria? Son muchachos recién casados, bajar el precio, no seas estafador. Mira, no revisás, es que no puedo, que dale, fíjate, un 5%. Empecemos. Y el tío, man, nos conseguía precio. Y dice, no tiene todo el efectivo, te da un cheque a 90 días. No, me matás, decía el del inmobiliario. Pero dale, ¿sabes? Somos grandes. ¿Cómo negociar? Yo aprendí todo eso después de negociar. Y algunos de ustedes a veces se abusan ahí en Bolivia, en la calle, y dice, doñita, hágame un descuento. Y después que le hace el descuento abusivo, le dice, no me da la chapita. ¿Son o no son así? Hermano, uno tiene que aprender. Y entonces decimos nosotros, venimos de una escuela pobre, y entonces nosotros decimos, yo quiero que mis hijos no les falte nada como a mí, yo quiero que mis hijos tengan todo. Y le hacemos todo, hermano, hasta le hacemos la cama, y los hijos tienen ya 30 años y le hacemos la cama, y los mimamos, y en el invierno tienen 30 años solterones que están ahí en el nido, y vamos y los tapamos que no tenga frío mis bebés.
Ah, no, hermano, ese no es un principio de la palabra de Dios. Entonces Pablo, como padre espiritual, le está hablando a su hijo amado. Y ahora mire cómo le dice, no se asuste, pero mire el versículo 13. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, una madre dice, qué hombre cruel, ¿cómo va a sufrir mi hijo penalidades? Mi bebé, mi bomboncito de chocolate, ¿cómo va a sufrir penalidades? Si no sufre, si piensa que todo es gratis, que todo es fácil, esa persona no va a estar preparada para la vida. Y cuando llega al camino del Señor, nunca va a ser un buen soldado de Cristo, porque no aprendió lo que es sufrir penalidades. Cuando yo vivía aquí en esta zona de General Paz, al 13.700, antes de Croara, y me tenía que levantar en aquellos días de frío, 6 de la mañana, para ir allá. Y a veces tenía que ir caminando hasta la ciudad oculta, cuando era la ciudad oculta. Y ahí tenía que tomar el 103 para ir al trabajo. Otras veces tenía que venir al puente de Corrales y estaba en otro lugar, y 1 hora de viaje en el 63. Uno aprendió y tenía mis hijas. Hay un lugar ahí que hermano Alex es de su vecindario, la calle Riglos, a 1 cuadra de General Paz, en la esquina, se llama el Viejo Almacén. Y ahí está todavía el lugar. Y ahí yo tomaba mis 2 hijas, Ruth y Belén, una en cada brazo, y me caminaba 4 cuadras y venía allí. Y compraba el jamón y el queso, y compraba los fideos, y compraba un chocolate para ella y ahí, con mis hijas. Volví a mi casa. Y ¿sabe qué? Aquella alegría, pero mis hijas trabajan. Hoy son profesoras, son gente de trabajo, porque hay que enseñarle esta cultura. En la vida no todo es fácil. A veces los padres sobreprotegemos a los hijos y los hacemos hijos de mantequita, de azúcar, de algodón, son blanditos. No están preparados para sufrir. Y la vida es dura, hermanos. Los más grandes ya sabemos eso. Los más grandes ya sabemos. Los casados también saben eso. Pero ese es otro tema. Hermano, dice el padre, dándole consejo a su amado hijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire que la vida se le va a complicar el momento, pero tú mantente firme. Recuerda el consejo del capítulo 1. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Supérate en la vida. Deja de ser un aprendiz y sé un maestro. Enseña a otros. Y ahora sufre penalidades. Y luego mire lo que le dice en la parte del consejo. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí tienes reglas. Nuestras reglas son la palabra de Dios. Nuestro límite es la palabra de Dios. Tengo que luchar legítimamente. No puedo hacer trampa, no puedo ser parte de un fraude, no puedo ser parte de una estafa. Tengo que tener una vida recta, transparente, limpia. Legítimamente me tengo que manejar en la vida, dentro de la ley. No puedo ser un transgresor de la ley. Y entonces dice, tienes que ser como un atleta, tienes que entrenarte, disciplinarte, duerme bien. El otro día estábamos con el famoso Milton Melgar y vino una de las futbolistas ahí y le dije, a ella es una de las que siempre le digo, tienes que alimentarte bien, tienes que dormir bien y tienes que entrenar bien. Y después vino la chica y me dijo, me mandó en cana. Pero esa es la preparación. ¿Quieres ser deportista? Duerme bien. ¿Quieres ser deportista? Aliméntate bien. ¿Quieres ser deportista? Entrénate bien. ¿Quieres servir al Señor? Prepárate para el servicio. Prepárate. Tenemos que tener la disciplina de un atleta, aunque en la parte espiritual, porque en la parte física no califico como atleta. Pero espiritualmente sí, estoy entrenado, estoy disciplinado y tengo que superarme. Y luego dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y usted que va y no, mi amor, no lave los platos, deja que yo te levanto. No hagas tu cama, siéntate en la compu, agarra el celu y yo te hago esto. Y hasta tienen sus hijas grandes ahí, dice, siéntate acá y la agarran el cepillo y la peinan y el hombre está ahí y la mujer le corta aquí con la tijera, pelitos de la nariz. A veces como cosas de cariño, esas cosas pueden venir bien, pero nosotros tenemos que aprender a resolver las cosas por sí mismos.
Tienes que ser como el labrador, se levanta temprano, 3, 4 de la mañana, el sol no salió en esos días fríos y se mete allí y anda ahí por los sembrados y está viendo cómo va la lechuga, si el tomate está, si hay algún bicho o hay alguna maleza invadiendo los zapallitos, ahí anda el labrador. Nadie lo motiva, nadie le recuerda, tienes que levantarte, tienes que trabajar, él ya sabe. Dice, porque ese hombre quiere ver frutos, pero para llegar a eso hay que trabajar. En la vida espiritual es lo mismo, en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, si queremos ver frutos, tenemos que trabajar. No hay otra forma. ¿Cómo trabajar? Hay que invitar, hay que predicar, hay que motivar, hay que animar, hay que levantar a los caídos. Así como el hombre de campo, como el labrador, tiene que, hermano, romper los terrones, abrir los surcos, poner la semilla, regar la semilla y esperar el fruto. En la vida espiritual es igual. Y aquí hay un padre dándole consejos a su hijo amado. Y mire, aquí hay otro consejo más. Él le da 7, pero le voy a saltar aquí al 15, versículo 15. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Nunca pierda de su pensamiento esto. Es un padre hablando a su hijo, un padre hablando a su hijo. ¿Qué es lo que le dijo? Que avive el fuego del don de Dios que está en él. Ocúpate de tu alma, alimenta tu alma, ten en buena salud espiritual tu alma. Asegúrate que el fuego de Dios es constante en ti. Y ahora le está diciendo, compórtate como un maestro, aprende, esfuérzate en la gracia de Dios y enseña a otros que sean fieles. Y le está diciendo, sufre penalidades, le está diciendo, entrénate como un atleta, le está diciendo, compórtate como un labrador, ten manos de obrero, ten espíritu de obrero, de trabajador. Y ahora le dice, porque un día estarás frente a Dios y ahí tienes que estar como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y estaremos delante de Dios. Y aquí estamos, Señor, con nuestro fruto, con nuestro sacrificio, el resultado de nuestro sudor, el resultado de nuestros esfuerzos. Aquí está. Pero si papá y mamá me hizo todo en la vida, me voy a presentar avergonzado delante de Dios con manos vacías. Dios, cuando nos mire, va a medir cada gota de nuestro sudor, cada energía que hemos gastado en nuestros esfuerzos. Y hermano, ese es el encuentro final, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. En la mañana temprano salíamos, iban los hombres todos con sus ropas de grafa, se llaman aquí, algunos verdes, y sabíamos, iban a la carpintería, otros iban de azul, ese iba al taller mecánico, y todos nosotros distinguíamos la gente. Salían las mujeres con sus carpetas, en esos tiempos no había celulares, todos apretujados en un colectivo, y sabía quién iba a la oficina, sabía quién trabajaba en la fábrica de Bonafide, de café y chocolate, y todos ahí en el colectivo, todos apretujados, pero usted miraba y ya sabía cada uno en qué lugar iba quedándose en el camino y a qué clase de trabajo iba cada uno. Eran obreros, mujeres y hombres, trabajadores. Los que somos de la familia de Dios tenemos que ser obreros, trabajadores. Tiene que haber un distintivo en nuestro modo de servir al Señor. No todos somos iguales, somos diferentes, pero cada uno en nuestro lugar. Tenemos, hermanos, que distinguirnos en nuestra vida de servicio. Ya el tiempo ahí nos da, pero después más adelante, en este mismo capítulo, habla del séptimo oficio de un hijo, que es el de ser un siervo. Nadie quiere ser siervo, todos quieren que le sirvan. Todos quieren que le sirvan. Pero nosotros tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a dar. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Jesús dijo, el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Y ahora, aviva el fuego. Consejos de un padre para un hijo amado. Un consejo más, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3 y el versículo 12. Observe ese consejo. Le dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le dice, hijo, no le está diciendo, la vida cristiana, somos hijos del rey, somos prósperos, todo es alfombra roja, todos son autos de alta gama, tenemos las mejores casas, somos hijos de... no, le dice, ¿quieres vivir piadosamente? Es decir, esa palabra piadoso quiere decir una vida inclinada a la santidad.
Una vida inclinada a la pureza. ¿Quieres vivir de ese modo para Dios? Dios espera que vivamos así. Pues entonces prepárate porque padecerás persecución. Algunos te perseguirán hasta matarte. Otros se van a destruir con sus críticas. Inventarán cosas sobre ti. Fabricarán cosas sobre ti. Dirán cosas groseras contra ti. Te dañarán, te tratarán de dejar mal parado delante de la gente. Y entonces dice, tú, si quieres vivir piadosamente, prepárate para la persecución. Porque todas esas clases de ataque están liderados por el enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso en el Salmo 91 que nosotros cantamos a veces aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y después termina diciendo, dice, no temerás a pestilencia ni saeta que vuele de noche, Dios te librará del lazo del cazador. Dios te librará del lazo del cazador. ¿Y quién es el cazador de las almas? El diablo. Anda buscando como león, buscando a quien devorar. Y entonces dice, no seas flojito, párate firme en la fe, porque si quieres vivir para Dios, padecerás persecución. Los compañeros de tu trabajo te harán a un lado. Este no toma, este no fuma, este no baila, este a un costado, como decía el presidente, afuera con eso. Y no lo quiere, y va a jugar al fútbol y dice, no, ojo con este está en desacuerdo con nuestras latitas que braman y todo eso, a este no juega con nosotros. Y va a la familia y dice, cuidadito que vino el santito de la familia, ojo con lo que habla, saquen la bebida de la mesa. Hermanos, padecerás persecución de todo tipo, física, emocional y aún espiritual, porque el diablo no cesa en sus ataques contra nosotros. Quiere vivir piadosamente, prepárate, dice aquí. Un padre dándole consejos a su hijo. Y ahora le dice, hay una cosa mayor. En el capítulo 1 le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Capítulo 2 le dijo, esfuérzate en la gracia. Capítulo 3, prepárate porque padecerás persecución. Y el capítulo 4, mire cuál es el consejo de un padre a su hijo amado. Versículo 7. 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Aquí está. Esa es la última hora de un padre. Y se aleja de esta vida con el mejor consejo para un hijo. Le dice, hijo, mira, lo que te voy a comentar, yo no lo leí en los libros. Lo que yo te voy a comentar, no lo escuché en las reuniones, en los cultos cristianos. Lo que te voy a contar es el testimonio de mi vida. Y yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso lo viví en carne propia. Y quiero desafiarte, porque se cree que hasta este fue el último día de vida del apóstol Pablo, cuando él escribió esto. Y le dijo, mira a dónde he llegado, aquí estoy en la prisión. Los versículos anteriores él le dice, yo estoy listo para ser sacrificado, la hora de mi partida está cercana. 2 versículos antes le dijo eso. Y ahora ya me estoy despidiendo, hijo. Y estos son los consejos de un padre para un hijo amado. Pelea la buena batalla, termina la carrera, no abandones tu vida cristiana, no te vayas al mundo, no te entregues al pecado, no te rindas ante el diablo, acaba la carrera y guarda la fe, termina, sal de esta vida con una fe viva, con una fe intacta, con una fe poderosa y con una fe que da un buen testimonio, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Esas palabras no están ahí al azar, tienen un enorme significado. Y ahora el último y gran consejo en este capítulo. Dice, tú que ves todos los hermanos sonrientes y buenitos, no te confíes en ninguno de ellos. Antes del mensaje les dije, comentando lo que leyó hermano José Luis, puesto los ojos en Jesús. Ese es el tema. Así tienes que vivir. No te confíes en los hermanos. Pero este es buenito, se sienta a mi lado. Todas las reuniones. Este comemos juntos aquí los domingos. Con este nos comunicamos, whatsappiamos, qué sé yo, lo que sea. No te confíes en los hermanos. Aquí está el padre hablando a su hijo. Y mire lo que le dice. Observe conmigo ahí, por favor. Versículo 15. Dice, guárdate tú también de él. Eso era de un tal Alejandro el Calderero. Dice, cuídate de él. Dice, pero usted póngale otro nombre, el que quiera. Dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras
Y ahora ponga atención al consejo del padre a su hijo. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Hermano, cuando las papas queman, los hermanos no estuvieron conmigo. Cuando alguien enfermó, cuando alguien murió, cuando me quedé sin trabajo, cuando se quemó mi casa, cuando me robaron, nadie estuvo conmigo. Y dice él, aquí estaba, por causa del Evangelio. Ahí están los jueces, y ahí están testigos falsos, y ahí están gente con deseos profundos de enviarme a la guillotina. Estoy aquí y estoy mirando, y no hay nadie que ore por mí. Los hermanos en la fe no están. Aquellos a los que yo le escribí las cartas, los de Corinto, los de Galacia, los de Éfeso, los de Colosa, de donde sea, ninguno de ellos está acá, no veo ningún cristiano, estoy solo. Y entonces él le está diciendo esto, hijo, este es el consejo que te doy como padre. A veces en la vida vas a estar solo, pero hay algo importante que quiero que como hijos aprendas, y eso es el versículo 16, escuche lo que dice. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Qué consejo hermoso. Los hermanos no están ahí porque son una manga de hipócritas. Los hermanos no están ahí porque no están dispuestos a hacer nada por su prójimo. Los hermanos no están ahí porque están ahí muy activos en su trabajo, en sus cosas. Tú estás solo, rodeado de enemigos. Pero repara en algo, el Señor estuvo conmigo. Y si el Señor está conmigo, no precisa ninguno de los hermanos. Si el Señor es mi compañía, es suficiente. ¿Y por qué? Porque el Señor, Él me libró de la boca del león. Él tiene el poder para hacerlo. Él me vio allí solito con mi alma y vino y me ayudó y me libró de la boca del león. Si los hermanos hubiesen estado ahí, yo hubiese estado feliz. Pero si los hermanos no están, yo no voy a amargarme, voy a gozarme de saber que el Señor estuvo conmigo. Y algunos de ustedes un día quizás va a estar ahí en el hospital, internado. Nadie le visita, nadie lo llama, nadie pregunta por usted. Y usted y el Señor. Y usted va a estar firme cuando la salud sea adversa. Cuando usted escarbe en los bolsillos del pantalón y no encuentre ni una moneda. Cuando busque en los sacos viejos, cuando busque en las cajas que guardaba, cuando vaya al elefantito donde ponía billete y no encuentre nada por ningún lado. Si usted aprendió de un buen padre en la escuela, de un padre que enseñó a su hijo amado, cuando no tenga nada, ni salud, ni plata, ni nada, ni una voz de aliento, el Señor estará con usted. El Señor. Dice el libro de los Salmos, aunque un padre o una madre abandonen su hijo, dice, con todo Jehová me recogerá. Dice el libro de Isaías, yo aquí te llevo esculpido en mis manos. Ahí está nuestro nombre. El Señor va a estar con nosotros. Cada capítulo de esta carta de Timoteo, vemos los consejos de un padre para su hijo amado. Y esta mañana nosotros atesoramos esos consejos y tenemos que agarrarlos, porque todavía nos queda un camino por recorrer y vamos a necesitar cada uno de estos consejos, animando en nuestra vida, guiando en nuestra vida, yéndonos adelante. Y así vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a hablar con Dios y darle gracias por su palabra. Y gracias a Pablo que ocupó ese lugar de padre para aconsejar a su hijo espiritual, a su hijo amado Timoteo. Y con esa misma ternura y firmeza nos viene a aconsejar en esta mañana a nosotros y a animarnos para ir adelante en el camino del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y que podamos estar aprendiendo y podamos estar fortaleciéndonos en tu verdad. Gracias por Pablo, por cada consejo y por cómo él enseñó con su misma vida de cómo ir adelante
y cómo ser un siervo tuyo para gloria y honra de tu nombre. Bendice tu palabra, bendice cada día aquí, Señor. Que animes nuestra alma en esta mañana para servirte mejor y para seguirte a paso firme, con fidelidad, Señor. Bendice nuestras vidas, la congregación. Derrama bendición sobre nuestra familia. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así de pie, hermanos, Josué va a venir aquí adelante. Él nos va a estar guiando en alabanzas.